Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase de las 18 horas, la segunda clase de hoy, el lunes 22 de junio. Estamos trabajando sobre las depresiones. Vamos a ver la segunda parte, el segundo teórico dedicado a la depresión. Esto de decir depresiones, digamos, tiene que ver justamente con que la depresión no es una sola, sino es una manera contemporánea, como dijimos a la mañana, de llamar muchos fenómenos de la vida, pero que desde la forma clásica y también desde la psiquiatría clásica y también desde la dimensión psicoanalítica, hemos situado estos tres elementos, justamente que era el trastorno de la timia, del humor como tristeza, la inhibición y el dolor moral, ¿no? Que esos eran tres elementos que se presentaban. Pero lo que habíamos llegado a ver hasta hoy a la mañana era justamente que se podía presentar en varias etapas de la vida y había llegado a explicar la depresión anaclítica, se llama así depresión anaclítica, que escribió Spitz en el 1945, a partir de la separación abrupta que puede tener el niño, el lactante de la madre, y que a partir de eso el niño puede entrar en una cuestión regresiva muy importante que puede llevarlo a la muerte. Así que lo de la inhibición es fuerte porque a veces justamente la inhibición toca estos aspectos que tienen que ver justamente con los aspectos vitales de la vida, como puede ser el comer. Y habíamos dicho también que la depresión es un estado es un arreglo, una formación de compromiso, diría Freud, a mi entender, es una idea, ¿no? Que es mía, digamos, en el sentido de que es una lectura, que yo creo que la depresión es una formación de compromiso bien establecida entre el saber científico y el saber comercial que detrás de los laboratorios y la gente, en donde se han puesto de acuerdo en decir que la depresión, como está fulana un poco deprimida, no es nada grave, se puede arreglar, puede comprar medicamentos. Pero ustedes, ¿cómo estábamos viendo los escenarios? Los escenarios eran que cuando la persona le dice depresión, lo que ustedes tienen que entender es de qué les está hablando, porque va a llamar depresión a cualquier malestar que presente la persona. Entonces ustedes tienen que tratar de buscar esta tríada señalada anteriormente y justamente hacer un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico diferencial de lo que es la depresión. Los prácticos lo van a ver en diferentes casos y en diferentes escenarios porque vamos a articular lo que venimos aprendiendo con los escenarios en los que ustedes se ven. Y nos habíamos detenido en el punto de la depresión en los niños y adolescentes, y justamente que en la adolescencia lo que aparece asociado a la depresión y a los estados depresivos pueden ser básicamente dos cosas, ¿no? Uno, el uso problemático de sustancias, y otro puede ser un episodio psicótico que quede, digamos, de alguna manera perturbado, digamos, semblanteado por una supuesta depresión. Así que en general hay que ser cuidadoso con esto. Eh, Como médicos generalistas, no van a hacer ustedes este diagnóstico, pero sí el diagnóstico diferencial. Pero sí lo que me parece interesante y es un debate que todavía queda pendiente dentro de la propia cátedra, ¿no? En el sentido de poder pensar que cómo es el tratamiento de estos pacientes. Clásicamente los médicos tenían la convicción que se dedicaban al campo de la psiquiatría del cerebro y a hacer clasificación, digamos, uno podría decir, retomando por Bergeri, de la descripción exhaustiva, del análisis objetivo y de la clasificación ordenada de las cosas, ¿no? Y ahí terminaba como el tema, y después cuando tenían que intervenir, medicaban o encerraban o daban electroshock. Bueno, pero esto se varió en la Argentina, se varió muchísimo en los años 50, digamos, en la apertura de las carreras de psicología, el ingreso de gente que no era médica a las asociaciones psicoanalíticas, el crecimiento del psicoanálisis en los hospitales y de las residencias de salud mental
y de psicopatología. Mi residencia, yo fui residente de psicopatología del Hospital Álvarez. En los hospitales generales hicieron que muchos de los médicos que allí nos desempeñábamos también nos formáramos como psicoanalistas. Entonces, una de las cosas que más clara y más importante me parece que queden es que cuando ustedes hablen de alguien que tiene el título de psiquiatra, ustedes traten de averiguar de qué tipo de psiquiatra se trata, porque eso es la formación. Si es una formación que tiene que ver con solamente hacer un diagnóstico según el DSM-5 y recetar medicación, va a ser un médico muy acotado, solamente relacionado a eso y a hacer certificados, ¿verdad? Esa es una especialización dentro de la psiquiatría, que no es recomendable desde mi punto de vista. Y hay otras cuestiones, hay otras personas que justamente atienden a los pacientes y que también son médicos y que se han formado en alguna forma de realizar psicoterapias. El psicoanálisis es una forma, es una discusión muy amplia, pero el psicoanálisis es una forma, se puede aplicar al territorio de la psicoterapia, y también una discusión lacaniana es que el psicoanálisis no es cualquier psicoterapia porque tiene una doctrina, una formación, una definición epistemológica con mucho desarrollo, muchísimo desarrollo teórico que la diferencia de eso. Bueno, entonces, una de las cosas que quiero que quede claro es que el psicoanálisis lo pueden desempeñar tanto los médicos como los médicos formados como psicoanalistas, que es decir, que estén en instituciones psicoanalíticas, que presenten trabajos psicoanalíticos, que estudien como psicoanalistas y sobre todo que se hayan analizado y que hayan supervisado como psicoanalistas. Eso es lo que nadie nace ni es psicoanalista. Practicamos el psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis implica dialogar con otros psicoanalistas, presentar trabajos, pero sobre todo analizarnos durante muchos años, supervisar con otros colegas psicoanalistas durante muchos años y estudiar los textos de Freud y Lacan y otros psicoanalistas. Entonces, hay médicos que practican el psicoanálisis y hay psicólogos que practican el psicoanálisis. Hay médicos que no practican el psicoanálisis ni ninguna psicoterapia más que la charla necesaria para hacer la receta, y hay algunos psicólogos que recibidos tampoco se forman en una práctica psicoterapéutica. Entonces, ¿qué es un psiquiatra y qué es un psicólogo? Depende de la formación posterior que hayan recibido en las facultades de orígenes. Ni la facultad de medicina garantiza que el que va a ser médico, psiquiatra, sea necesariamente solamente un expendedor de recetas, ni la facultad de psicología garantiza que el que esté delante sea un psicoanalista o un psicoterapeuta gestáltico, cognitivista, etc. Todo eso depende de la formación posterior, tanto de médicos como de psicólogos. Pero es muy importante que empecemos a derrumbar un prejuicio que está evidentemente en los mismos profesionales. Los psiquiatras no son para casos difíciles. Es según el psiquiatra, la formación del psiquiatra a quien se le deriva. Yo cuando me presento digo, yo soy médica psicoanalista, y lo que digo es que soy especialista en psiquiatría y psicología médica. De alguna manera, una forma de explicar que he sido médica, que me he formado hace 45 años en psicoanálisis, y que también he estudiado psiquiatría y psicología médica, y que soy especialista en eso, ¿sí? Entonces, tanto derivar a la psicóloga porque garantiza que va a hacer algo con alguien que sea psicoterapéutico, no es una garantía. Se me cayeron los apuntes. Pero suponer que el médico psiquiatra es únicamente para los casos en donde hay que internar, medicar, etcétera, sí, algunos psiquiatras lamentablemente lo único que han hecho es eso. Por suerte, algunos psiquiatras, algunos que somos psiquiatras, que tenemos el título de psiquiatras, no. Entonces, ¿algunos psiquiatras hacen psicoanálisis? Sí. ¿Algunos psiquiatras medican? Sí. ¿Algunas psicólogas hacen Gestalt? Sí. ¿Algunas hacen cognitivismo? Sí. ¿Otras son psicoanalistas? Sí. Quiero decir con esto que mis grandes colegas dentro del psicoanálisis en Mar del Plata son mis colegas psicólogas del Hospital Internacional General de Agudos, que juntas formamos la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Así que desde esta clase
mi cariñoso, sencillo y sincero homenaje a quienes son mis verdaderas colegas dentro del campo del psicoanálisis de Mar del Plata, que son Silvia Moretti, Adriana Muiños, Andrea Berri, Malvina Schnack, Irene Cochea, Luis Barragán, Gisela Bolio y otra gente que se sigue formando y que sigue formando en la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Así que mis colegas en el campo del psicoanálisis son psicólogos. Entonces quiero explicar esto bien porque esto de los tratamientos multidisciplinarios, y es así, lo van a ver en los prácticos, pero también depende de la formación. Nadie por su título de grado, esto no pasa solamente en medicina y psicología, esto lo tienen que entender porque los títulos de grado se vienen licuando desde hace muchos años. Eso lo sabe cualquier persona que maneja la cuestión, la cuestión de las facultades. Los títulos de grado se vienen licuando, entonces por ahí un abogado hace un máster en sociología y trabaja como sociólogo, por ahí un tipo que hizo ingeniería, después hace un MBA, que es una maestría sobre business, sobre negocios, y hace negocios. Entonces esta ecuación de los títulos de grado es bastante grande. No sé por qué se ríe Fanny, pero bueno, vamos a explicar, dice jaja. Bueno, entonces vamos a trabajar en el sentido de que también los egresados de la Facultad de Psicología, cuando se han formado como psicoanalistas, han, digamos, han trabajado y trabajan con pacientes psicóticos. Dice que no vamos a ser todos generalistas, Fanny. Bueno, la idea de la carrera es trabajar para que ustedes puedan trabajar como generalistas. Después cada uno elegirá según su deseo. Se refiere al título de médico que te da la facultad, no a la especialidad de generalista. Claro, ustedes se van a recibir de médicos, como me recibí yo de médico, como se le recibió. Yo me recibí en la UBA, León se recibió en la Universidad de Córdoba, y la doctora Darling en una universidad que, Maimónides, creo que es, no recuerdo si El Salvador o Maimónides. Cada uno se recibió en diferentes facultades de médicos y la Universidad Nacional de Mar del Plata expedirá su título de médica o médico. Bueno, entonces, la gravedad del paciente, yo fui a terapia por depresión y cuando hablaba de la psicóloga se quedaba dormida, dice, claro, Mónica. Se ve que no con, bueno, claro, cada uno tendrá su experiencia, digamos, claro, cada uno tendrá su experiencia y cada uno, como dice el dicho, le contará cómo le fue en la feria. Hay de todo, mi mamá decía que hay de todo en la viña del Señor, y bueno, cada uno trata de desarrollar su tarea lo mejor que puede, pero los títulos de grado habitualmente no habilitan para la práctica, por eso uno tiene que hacer la residencia, la jefatura, instructoría y estudiar todos los días de su vida, porque ¿qué otra cosa? Y digo que como dice usted, el título no garantiza nada, efectivamente, Mónica. Y aparte, ¿para qué estamos si no es para estudiar? Eso a mí me lo enseñaron cuando yo era chiquita y lo aprendí para siempre. ¿Por qué voy a estar repasando los apuntes ahora? Bueno, entonces, nos depende de que si es una depresión muy importante, va solo el psiquiatra, porque el psiquiatra por ahí lo medica, pero también hace psicoterapia, puede conducir el tratamiento. Si va a la psicóloga, ¿puede ir a la psicóloga? Por supuesto que sí, si la psicóloga, si el grado de psicología ha sido completado con otros estudios y con otra práctica, porque todos debemos seguir formándonos, absolutamente todos. Es el día de hoy que todos los que nos interesa la práctica de lo que hacemos, estudiamos todos los días. Todos los días hay que estudiar, y si no, bueno, poner un kiosquito. ¿Sí? Entonces, lo terrible es poner un kiosquito con lo que uno estudió, porque si uno pone un kiosquito de golosinas no hay nada. Entonces quiero que quede claro esto, no se van a ir de salud mental sin entender esto. Va un psiquiatra, ajá, ¿es médico o es médica? Ajá, ¿y qué formación tiene que preguntar? No, yo soy biologista, soy cognitivista, hago medicación, control de medicación, perfecto, soy psicoanalista, perfecto, eso es lo que ustedes tienen que preguntar. Pero si eso no queda claro, si eso no queda claro a nivel de ustedes, que van a ser los futuros médicos,
sonamos. Seguimos perpetuando el error también en esta carrera, cosa que dentro de lo que a mí me cabe vamos a tratar de que no suceda. Entonces volvamos al tema de las depresiones y su tratamiento, y cómo las vemos, y en qué escenario las vemos. Las vimos en los niños, y nos va a hablar la doctora Darling el miércoles en relación a eso, el subpráctico, la vamos a ver en otros momentos de la vida, y les dije que aunque los libros aparezcan con ese marcado corte así machista, ustedes tienen que entender que el sujeto del siglo XXI es el rescate de una feminidad diferente que creo que ayudó muchísimo Freud y Lacan a constituir. Entonces el sujeto, ustedes lo deben conocer a Woody Allen, digamos, y también a Pedro Almodóvar, por ejemplo, son sujetos que armaron justamente al sujeto humano. El sujeto humano se fue feminizando, pero en el mejor de los sentidos, en el sentido de no caer en el facilismo de las mujeres son débiles, los hombres son fuertes, porque todos de alguna manera somos vulnerables, como lo venimos diciendo desde el primer teórico. Entonces, en relación a esto, y también quiero decir que no nombré a otra de mis discípulas dentro del hospital, que es María Marta Guerra, que es una de las ayudantes que está acompañándome en la cátedra. Así que María Marta es una de mis más queridas discípulas y es una persona que ha trabajado en el hospital. Así que María Marta, un cariño especial. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros habíamos dejado al niño y al adolescente, el adolescente con gran tendencia al acting y al pasaje al acto. Hemos visto muchos chicos ahorcados en Mar del Plata. El ahorcamiento es una forma muy habitual que toman los adolescentes. Y hay que ver ciertas situaciones contextuales en el sentido de una exigencia brutal. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de que el duelo de alguna manera es la versión entre el super yo y el yo, de que el super yo arrincona al yo? Bueno, hay momentos en que los adolescentes se ven extremadamente exigidos. Miren, parecen que los chicos fueran de lo más cómodos, que lo único que hacen es jugar a los jueguitos, que andan de los más chufis por la vida, pero en realidad, si uno atiende a adolescentes, puede escuchar el gran sufrimiento que implica decepcionar a los padres. Hola, aquí seguimos aprendiendo. Hola, María Marta. La gran decepción, que ahora voy a tomar un ejemplo a partir de una institución, de un dispositivo que condujo María Marta. La gran decepción que implica decepcionar a los padres. Hace unos años, en una institución, María Marta, una institución educativa dependiente de la universidad, María Marta conducía un plan para que los alumnos fueran a atenderse psicológicamente cuando presentaran algún síntoma que los llevara espontáneamente a atenderse. Era muy interesante porque ya el Carter lo que decía era, creo que llamaba terapia para estudiantes, creo que se llamaba así, o consultorio, creo que, ¿no? Usted me corrige, María Marta, me corregís, María Marta, consultorio para estudiantes, ¿no? Y yo le dije, María Marta, eso va a traer sus temas, porque, profe, las personas que se autolesionan también sería, sí, muy bien, un pasaje al acto, muy bien, sí. Atención psicológica para estudiantes se llamaba el dispositivo. Atención psicológica para estudiantes. Entonces yo le dije, ese texto, después hablamos de las autolesiones justamente de los jóvenes, que son como, uno puede decir, la gran lesión es el suicidio, la pequeña lesión, cuando se marcan, se cortan y todo lo demás, es el pequeño, ¿no? El pequeño corte que se inflige al cuerpo. Esa institución, ese dispositivo que llamaba Atención Psicológica a Estudiantes, tenía el problema estudiantes. Había una serie de profesionales que supervisábamos la práctica que los jóvenes profesionales con los jóvenes profesionales que allí atendían a sus estudiantes, a los estudiantes de la carrera, y lo que veíamos era importantísimo, que eran jóvenes que habiendo venido de otra ciudad,
estaban atormentados por no rendir las materias como correspondía. Miren, era verdaderamente doloroso ver el tormento que sufrían esos jóvenes por decepcionar a sus padres. El psicoanálisis toma el caso a caso, pero esto era algo que insistía en la estructura porque yo creo que había un sesgo que era para estudiantes, que no decía consultorio de atención psicológica, punto. Era para estudiantes. Entonces, como les he venido enseñando desde el primer año, el significante conduce, iban ahí a decir, a contar que eran malos alumnos. Y todo pasaba si uno tomaba ahí una medida de lo que era la depresión, se podría decir que superaba los 300 millones de personas que los laboratorios quieren convencernos que hay de depresión, digamos, porque, como les dije hoy a la mañana, todos en algún momento de nuestra vida podemos estar un poquito más tristes que otros, inclusive en algún momento del mismo día. Era interesantísimo ver eso, ver la enorme decepción que se producía, porque los padres que por ir eran del campo o de la mitad de las consultas eran por no poder dar exámenes y la otra mitad por darlos mal. Era interesantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a plantear así. En psicoanálisis se trabaja con la primera demanda y se empieza a hacer lo que se llama clivaje de síntomas. El paciente viene diciendo eso y nosotros tenemos que encontrar qué es lo que la fantasía del paciente va trabajando en relación a encontrar qué es lo que lo lleva a sufrir para liberarlo, por lo menos de ese sufrimiento que le impide llevar adelante su deseo. Quiere decir que la demanda del otro, aunque ustedes creen que la gente es muy viva y hace lo que quiere, es feroz. Es feroz para las chicas que tienen que matarse de hambre para adelgazar y ser bonitas y ser Uma Thurman, que claro, uno que va a ser Uma Thurman con esto, bueno, yo ya estoy para ser de abuelita Caperucita Roja, ¿no? Y matar al lobo a esta altura del partido no llamo a ningún cazador, lo mato con mis propias manos, pero quiero decir con esto que chicas que son descendientes de españoles, de italianos, de judíos, de árabes, de pueblos originarios, obviamente no son suecas, ni miden 1,80, ni pesan 50 kilos, tienen ojos celestes, pero chicas y chicos, se goza con lo que se tiene, de eso eso es algo de la sal de la vida, hacer con lo que se tiene lo mejor. Entonces, si uno va a esperar una reencarnación para encarnarse, ¿cómo les podría decir?, en una belleza contemporánea, bueno, eso no, porque lo que tiene es esto. Y con lo que hay que pasarla lo mejor posible, sabiendo qué es lo que uno quiere. Estos chicos que venían torturados porque la mitad no daba examen y engañaba a los padres porque les decía que iban dando los exámenes, era increíble ver esa dimensión de la paternidad en gente que por ahí rondaba la edad de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes eran muy tontos, los chicos éramos muy tontos a mi edad porque tratábamos de hacerle caso a los padres. Mentiras, en mi edad mi generación fue muy rebelde, muy rebelde. ¿Y ahora son vivos? No, la gente vive dependiendo de la aprobación de los padres aún hoy, con sus variables, pero la demanda del otro tiene que ver muchísimo con lo que hoy estamos viendo, con la depresión. ¿Por qué? Porque la demanda del otro lo que hace es hacerle creer al sujeto que uno es nada comparado con el ideal, que uno es una pequeña porquería comparado con el ideal, porque en realidad uno debió ser bello, inteligente, triunfador, nunca fracasado, y etcétera. ¿Qué es lo que manda esta posición ideológica neocapitalista que ya lo hemos visto en los años anteriores como meritocracia? Casi les diría, por inventar un término, bellocracia, ¿me entienden? Para ser bellas, divinas, todo lo demás,
y saber mucho y poder juntar mucha plata. Todo el que no entre dentro de ese nivel, por eso yo creo que es un término tan arraigado en la sociedad, la depresión. Porque la depresión es un nombre de decirle a la sociedad que uno ha fracasado un poco en no ser tan bello, en no ser tan inteligente, en no haber acumulado tanto dinero, en no haber sido un artista destacado, porque, bueno, por ahí uno quiso ser artista y no salió de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no todos son, no sé, no todos son Meryl Streep, no sé si se entiende. Bueno, tampoco hay por qué medirse con Meryl Streep. Esto es algo muy importante que les estoy diciendo, porque a mí me parece que la depresión tiene un fuerte contenido ideológico actualmente. Un fuerte contenido ideológico. A la gente está deprimida, porque no es, como explicó Freud, porque se siente muy distante del ideal que supone que debe ser. Y los ideales, la mayoría de las veces, nos cagan la existencia. ¿Entiende? A ver qué dice. También depende de los parámetros ideales que se pongan. Exactamente. Muy bien, aquí Jimena lo dice claramente. Exactamente, ¿viste? Porque bueno, entonces, hay que ser de determinada manera, hay que cubrir de determinada manera. Por ejemplo, para las mujeres en generaciones, en mi generación también, era muy importante lo del casamiento y tener hijos. Yo he atendido, he psicoanalizado, entraría la época, dice León, ¿cómo decís, León? Ah, lo epocal, claro, por eso dije que es una patología epocal. Yo creo que es una puesta a punto de ponerse de acuerdo todo digamos, el estatuto social, político, económico, todo lo demás, para decir, miren, che, si nos tenemos que enfermar, enfermémonos psiquiátricamente, psicológicamente de depresión. ¿Por qué? Porque no somos lo mismo. Ahí se me fue un mensaje, un último mensaje. O sea que muchas veces el circuito responde al deseo del otro y no al propio. Bueno, está muy bien esto para aclararlo, para decir que está mal. A ver, una cosa es la demanda del otro en la teoría y otra cosa es el deseo del otro en la teoría. Lo siento, pero es así. El deseo del otro es lo que constituye nuestro propio deseo y es absolutamente genuino. Por eso se dice el deseo del sujeto es el deseo del otro, en la teoría lacaniana. Y eso no es estar pendiente del otro. Lo que hace estar pendiente del otro y enfermarnos es de la demanda del otro. Porque yo sé que por ahí no hay tiempo para llevarlo adelante, pero el deseo del otro, el deseo del gran otro, lo que hace es instalarnos en el orden del deseo, porque es deseo de un deseo. Es un poquito complicado. Yo dije que la teoría psicoanalítica no es fácil para explicar, pero es por ahí entrar en la demanda del otro. ¿Qué estoy haciendo? A ver, claro, los otros demandan, dice el Belén, y por eso los adolescentes se sienten exigidos. Exactamente, los adolescentes, los adultos, los adultos mayores, ¿se entiende? Yo atiendo, yo soy amplio espectro. Atiendo a una señora mayor, un poco mayor que yo, pero una señora mayor que sufre mucho porque los nietos no le dan bolilla. Y sí, no le dan bolilla en el sentido de que lo que les ha podido dar es dinero y una situación de mujer poderosa. Y por ahí es más fácil querer una abuelita que da, que dice, ay, qué lindo que sos, me podés resetear el televisor y yo qué sé, es mucho más compatible, aún con chicos de 20 años que tienen esta idea patriarcal en la cabeza, que una abuela que les dice, escúchenme, che, yo les hablo en el WhatsApp y ninguno me contesta. Bueno, ya sabemos que a ninguno de ustedes les gustan los grandes discursos por WhatsApp. Tampoco los grandes discursos teóricos, quizás como los que estoy dando yo, pero es así la vida que se le va a hacer. Ya termina la materia. Ya termina la materia. Empezó la cuenta regresiva para que se corte el Zoom, les aviso por las dudas. Bueno, profe, quedan 5 minutos de reunión. Bueno, sí, pero vamos a empezar la otra reunión. Es algo similar a no despojarse de las expectativas y depender muchas veces del otro. Sí, pero no es el deseo del otro. El deseo del otro, la teoría lacaniana, es lo que nos instituye nuestro más legítimo deseo.
es la demanda del otro la que vuelve loco al neurótico. La voz, esa lo que decía es que nunca se ha sentido deprimida. Iba a hablar justamente de esto en pensar que justamente ustedes tienen que captar la depresión como un fenómeno que tiene que ser aceptado en la vida. No todo el mundo tiene que estar fenómeno siempre, digamos. Justamente cuando algo sucede, digamos, algo termina un duelo y termina una situación, bueno, la persona puede estar deprimida y puede ser totalmente fisiológico que esté deprimida. Antes me preguntaba, me parece que era Fanny, qué objetivo era ver cuándo estaba patológicamente deprimida o cuándo requería un tratamiento. Yo creo que justamente lo que ustedes ahí tienen que hacer, por eso empecé por la cuestión de la derivación, ¿no? Que hay momentos en que ustedes tienen que aprender a derivar. Después le va a hablar, seguramente en el práctico, les va a hablar León. Hay médicos generalistas y médicos clínicos y también especialistas de varias especialidades que se caracterizan por dar antidepresivos siempre, digamos, porque el 80% de las consultas en otras especialidades tienen que ver con un malestar, sí. Entonces, hay médicos que medican directamente, como si ellos mismos fueran los psiquiatras y medican, y otros que derivan. Hay, yo creo, un elemento a tener en cuenta. Si ustedes, dentro de la clínica de lo que están revisando, ustedes tienen una gastritis, por ejemplo, llega un paciente que dice tener un dolor de estómago, gastritis, y ustedes advierten lo tensionado que está, porque yo, como les dije, digamos, la depresión tiene mucho que ver con el cuerpo, ya sea porque se corten los adolescentes, se lastimen, porque se ahorquen, porque los adultos mayores puedan suicidarse, digamos, tiene que ver mucho con hacerse algo a sí mismo, ¿no? Porque el circuito de la depresión implica que algo está funcionando muy mal en relación al otro. Entonces aparece mucho como una especie de patología de narcisismo, de libido muy desacomodada, de libido objetal muy desacomodada. Vuelvo a decir, cuando decimos sexual, no decimos genital, decimos la relación con el otro, con Freud, ¿sí? La relación con el objeto. Entonces, en ese punto, nosotros lo que podemos justamente plantear es que podemos justamente decir es que hay algo del orden en donde ahí sí es del orden de un especialista dentro del campo de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, poder decir si un paciente debe ser medicado o no. Yo no considero que un médico de otra especialidad tenga que estar dando antidepresivos, y yo creo que y menos cuando un médico generalista o un médico clínico de 10 consultas le da antidepresivos a 7. Yo creo que ahí lo que se tiene que replantear es algo del orden de la clínica. Entonces, cuando vos me decís, es muy subjetivo, y sí, claro, estamos en una disciplina que es la disciplina de la subjetividad. Justamente, acá no se... cuando yo digo, Paul Bergerie dice, y analizar objetivamente, les dije, claro, esa era la idea de la psiquiatría clásica, analizar objetivamente era, bueno, justamente poder plantear racionalmente qué le pasa al otro, pero nosotros estamos tratando de hacer una disciplina. Lacan dice objetalizar, no dice objetivizar, dice, lo que tenemos que hacer es objetalizar, lograr un lenguaje y lograr una lógica que nos permita el entendimiento del otro. Entonces, sí, claro, se trata de pequeñas diferencias que es muy difícil lograr transmitir en 4 semanas. Hay gente que se recibe de la facultad y todavía no sabe nada de clínica hasta que no entra en un procedimiento clínico o un dispositivo clínico como es la residencia, grupos de estudio, etcétera. Lógicamente que no es una clínica que se aprende en 4 meses, pero es una clínica que nosotros tenemos que pensar que ustedes tienen que ver el peligro de la persona que está, cómo está familiarmente contenida, cómo está contenida por ella, digamos, qué tendencia al acting puede hacer, como para decir, bueno, en una urgencia, ¿puedo medicarla? ¿Qué voy a medicar? En general,
cuando se medica en una urgencia por una situación depresiva, les voy a decir qué se medica habitualmente. Ustedes vieron que los 3 elementos que yo subrayé y vuelvo a retomar, que son el estado de tristeza, la inhibición y el dolor moral, en general lo que se medica siempre es la inhibición. ¿Y saben en qué se medica la inhibición? Se medica la desinhibición. Porque lo que ustedes tienen que resolver un martes a la tarde, con lluvia, con una persona que no saben si puede matarse o no en las próximas 2 horas, es tratar de calmar, de bajarle la ansiedad, de sedar, y si es necesario con una medicación, obviamente, la desinhibición. Y en el puerperio nos dijeron que ante sospecha de depresión postparto se medica casi por las dudas. Bueno, a veces, si ustedes descontextualizan algo de lo que yo digo, todo el tiempo los profesores podemos estar diciendo más o menos errores. El tema es el siguiente. En el posparto, la depresión posparto muchas veces requiere medicar. Sé que les va a hablar también León el viernes, y ese lo vamos a después mantener esos como insumos de la cátedra, lo que vamos a hablar en relación a la medicación, porque corre peligro la madre y el bebé. Es una decisión también a tomar fuertemente en cuenta, porque implica, por ejemplo, el destete, ¿no? Inclusive ahora, hace bastantes años, lo que hay son estabilizadores del ánimo, porque lo que aparece justamente es la mezcla de la manía con la melancolía. Pero lo que quiero decir es que la depresión, lo que requiere urgencia en ser medicado no es la inhibición, es la desinhibición. Porque la desinhibición es lo que más urgencia produce y es lo que lleva al acting o al pasaje al acto. El paciente, porque esté unas horas más inhibido hasta que vea a otro profesional, porque esté sentado o llorando, no va a causarle un daño irremediable. Pero si nosotros vemos demasiada certeza en lo que está diciendo, mucha desesperación, no hay control de lo que está pasando, y por ahí hay que dar una medicación que cede, no un antidepresivo. En el momento agudo de la depresión, que puede ser el momento agudo en el sentido del desarrollo del acting, lo que se da es un ansiolítico o un neuroléptico que funcione como ansiolítico, ¿se entiende? Un ansiolítico, ya sea benzodiazepínico, neuroléptico, lo que corresponda, porque eso es lo que hay que, o un estabilizador del ánimo, porque eso es lo que hay que prevenir. Lo que se previene es el tema del posible daño contra sí o contra terceros. Recuerden, profe, consulta, una persona depresiva con tendencia al suicidio, ¿siempre da señales? Y los profesionales, sí, esto es una famosa duda, ¿no? Diana la hace. Sí, da señales, lo que pasa es que hay que ver, depende del sujeto, creo, dice Belén, contesta Belén. Sí, el tema es que las señales, el sujeto las da de que sufre, hay que ver quién lee las señales, porque ustedes piensen en algo muy sencillo. Uno puede estar ¿vieron cuando el comandante del avión aterriza el avión y después va a situarse en el estacionamiento para que la manga, la entrada del avión, coincide exactamente con la manga o con la escalerilla, no sé? El tipo le hace signos, quiere decir, signo es lo que significa algo para alguien, y significante es lo que representa un sujeto para otro sujeto. Entonces, en ese punto, algunos de los que dicen generan autolesiones y otros guardan todo hasta que explota. Sí, el tema es este, que si el banderillero puede estar haciendo signos. Ahora, si uno no entendió, porque no estudió, porque no sabe cuáles son esos signos, puede no verlos. Entonces, que el paciente da signos. Lo que pasa es que a veces se entiende, no, hace eso para llamar la atención, o es una histérica, dejala, porque justamente las crisis depresivas se pueden ver en estructuras histéricas, neuróticos obsesivos, en perversos, se puede ver, digamos, en psicóticos, se puede ver en anoréxicas, digamos, estas 3 formas de sufrir tienen que ver con una
desarticulación de lo que venía viendo con respecto al ideal. Entonces, no son todas iguales. Vimos una, vuelvo a decir, la consulta más habitual es por depresión, porque la depresión cubre un montón de fenómenos que no son básicamente depresión, pero que está dado, es como la enfermedad, o por decir, más aceptado, o el malestar psíquico más aceptado de nuestro. Si está bajoneado, está deprimido, queda está bien, ¿vieron? Dice Dayana que entiende. Bueno, gracias. Cuando pasa a diagnosticarse depresión luego de una tristeza normal de un duelo. Sí, está hablando Abril. Sí, muchas, ya le va a explicar León, el tema de, antes había unos medicamentos que se llamaban medicamentos antidepresivos tricíclicos, que yo me acuerdo de la historia que la descubrieron después de la Segunda Guerra Mundial, que a los pacientes que los trataban por tuberculosis, uno de los medicamentos que se daban, que ahora no me acuerdo cuál es, mejoraba el ánimo. Y siguieron trabajando por esa línea y encontraron los llamados antidepresivos tricíclicos que dimos durante años y años, hasta que, como les dije en la clase anterior, esta mañana aparecieron los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero los tricíclicos, que actuaban por otro mecanismo, tenían sus inconvenientes. Entonces había otros que yo llegué ya a no usar, que llamaban inhibidores, los IMAO, que no se daban ya cuando yo me recibí de médica, prácticamente no se daban los IMAO. Yo fui de la época cuando me recibí de los tricíclicos y después vi la instalación en el mercado de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo que pasa es que muchos antidepresivos se dan no en cuadros depresivos típicos, sino justamente para controlar la ansiedad, porque vuelvo a decir, la depresión puede ser ansiosa, puede ser estuporosa, puede ser justamente, puede estar encubriendo un cuadro orgánico. Se hablaba mucho antes de las depresiones reactivas, que justamente tenían que ver, eran como depresiones entendibles. Con esto quiero decir, bueno, tuvo tal desgracia, es reactivo a eso que hizo la depresión y era entendible. Y también depresiones que acompañan cuadros clínicos, ¿no? Cuadros clínicos como el lupus, como, bueno, cuadros que todas las, digamos, el estar enfermo puede generar, después lo van a ver uno de los prácticos también, el estar enfermo del cuerpo genera un estado de humor triste y el paciente puede cursar un cáncer con una depresión, pero nosotros no vamos a ir a decirle, porque no tenemos ningún derecho, a que se ha enfermado del cáncer por la depresión. Por eso lo he visto un montón de veces y me produce realmente una indignación absoluta, ¿no? De pensar que encima de que el paciente está atravesando una cuestión difícil, se lo culpabiliza aún más de que se ha enfermado. Entonces hay depresiones justamente que cursan con enfermedades orgánicas. También les dije que un elemento típico de la depresión es el trastorno en el sueño, y es más, hay pacientes que uno sabe que la descompensación, ya sea para la ansiedad, para la manía o para la depresión, lo va a dar justamente el estado del sueño. Así que es un factor muy interesante ver, en general, el sueño mejora cuando el paciente mejora su estado de ansiedad. Entonces, ante el gran otro, ante el ideal, siempre somos poca cosa. Antes lo decía Maxi en relación a la filosofía. Ante los grandes ideales todos somos muy poco, pero tenemos que volver a resituarnos en el sentido de qué es lo que nos demanda, la sociedad, qué demanda tenemos en relación a lo que se nos exige. El profesor que trabaja en Alemania, Han, es coreano, apellido coreano, ha trabajado en la sociedad de la transparencia, la sociedad, y él lo que dice justamente es que el logro de la sociedad neoliberal con mayor exigencia es que
nos exigimos tanto, tanto a nosotros mismos que ya no necesitamos el patrón del liberalismo o el patrón del capitalismo común para que nos mortifique. Nos mortificamos tanto a nosotros mismos que encontramos en la autoexigencia y en la dimensión del fracaso eso que antes se requería de otra persona. Bueno, hemos hablado de las diferentes presentaciones de la ansiedad, del suicidio como una de las derivaciones de la ansiedad, de los pasajes al acto. En general, profe, si en un control médico descubrimos que una persona se autolesiona, ¿qué se hace? Bueno, en ese punto, lo que hay que tener es, primero, tener una cierta privacidad con esa persona, porque no es lo mismo que una persona venga con otra y delante de la otra se le denuncie que se autolesiona. Por ahí hay que arbitrar los medios como para volver a hablar en principio con esa persona y poder decírselo, qué le pasa con respecto a eso. En general hay muchos jóvenes que se autolesionan, muchos jóvenes que se autolesionan con un grado de gravedad importante. A veces hemos visto lesiones en brazos, lesiones en genitales, en los muslos, chicas que se cortan con el transportador o el compás en la escuela, hasta con las maquinitas de afeitar. Los pacientes lo que dicen en ese momento es que tenía un dolor tan grande, en general responden eso, tenía un dolor tan grande que necesité sentir un dolor mayor en el cuerpo para que me calmara el dolor psíquico. Eso se escucha muchas veces. En general yo diría que si el paciente pasa, ustedes quedan claros que el paciente se autolesiona, digamos, es un motivo para derivar, que eso ustedes pueden, lo que sí es afianzar el vínculo con el paciente, ustedes como médicos generalistas, como médicos tratantes, de afianzar de que tenga en ustedes una confianza, pero es un motivo para derivar, porque ahí, digamos, no solo está la peligrosidad, sino la dificultad en hacer el diagnóstico y poder ver cómo se encara la dirección de la cura, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes que se lastiman y también en general es una de las acciones que también desarrollan muchas mujeres, ¿no? La cosa de la exigencia, la muerta de hambre, la cosa de la exigencia por la belleza es tremenda, por la belleza y por la juventud. Son duelos que todos debemos hacer, pero que son muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y a veces se hacen con mucha dificultad. En el punto de la autolesión, yo les diría que es un motivo para derivar. ¿Qué otras cosas les parece que me quisieran preguntar antes de ir terminando? No es que hablamos todo lo que se necesitaba hablar de lesión, pero sintomatología, la aparición con respecto a la pérdida, todos perdemos. Los duelos pueden ser, como dijimos ya en una clase anterior, no en la de la mañana, pero en la anterior, todos atravesamos duelos. Cuando pasa un periodo de más de 6 meses y de un año que el paciente no recobra su conexión con las cosas, es que está entrando en un duelo patológico, quiere decir una depresión, y requiere empezar un tratamiento, ¿sí? Es con un especialista, ya sea un psiquiatra, un médico que se dedique al campo de la salud mental o del psicoanálisis, o un psicólogo que también trabaje sobre esto, alguien que sepa de clínica. De clínica saben algunas personas, tanto en el campo médico, de clínica, sí, dentro del campo recibidos de médicos o de psicólogas y psicólogas. ¿Les parece algo más, los colegas que me están viendo, los docentes, que faltaría como decir, que sería necesario como para plantear después el práctico? ¿No? Bueno, hay todo un desarrollo muy interesante, profe. Sí, Belén, te escucho. Hablaste de trastornos del sueño, sí, sí, sí. Signos de alarma a tener en cuenta. Para que no te olvides antes.
Signos de alarma a tener en cuenta: autolesión, duelo muy extendido, pasaje al acto. Sí, el pasaje al acto hay más que percibir esta cuestión de que puede pasar, porque una vez que pasó al acto habitualmente es un poquito tarde, pero eso sería que no puede dormir, duermen de más. Bueno, muy bien. Es una de las cosas que se ve, la alteración del sueño del chico o la chica que están tirados todo el tiempo, o la mujer o el hombre están tirados, desempleados, golpeados, digamos, la cuarentena, por ejemplo. La cuarentena es un lugar en donde hay gente que ha estado totalmente deprimida porque hay personas que hemos pasado solas la cuarentena. Bueno, hay personas que la pueden pasar y otras personas no la pueden pasar. Bueno, es así. Entonces, por ejemplo, la cuarentena es una situación en donde aparecen muchísimos estados depresivos. Lo que aparece es un trastorno del sueño, que es el insomnio de noche y la somnolencia de día, con mucha, ahora lo que se ve, mucha cuestión de, onírica, digamos, mucho sueño muy vivido que impide el soñar, impide el dormir, como diría Freud. Freud dice, el sueño es guardián del dormir, pero cuando el sueño es de angustia, impide el sueño, entonces impide el dormir. Y eso sí, cuando se ve con mucha frecuencia, cuando ustedes pueden ver autolesiones, cuando pueden ver aparte rabia reprimida, porque la persona está deprimida, está con una rabia reprimida, como ustedes pueden ver alguna lesión, perdón, una lesión vale la pena el lapsus, cuando ven alguna situación de violencia, vieron de una persona que está muy reducida una por el otro, esas son situaciones de peligro. La pulsión de muerte y los procesos de desestructuración que puede llevar a la muerte, pero que sigue la... Pueden hablar también, che, no, agarren el micrófono y hablen, si yo los puedo escuchar, todos nos podemos escuchar. No sé qué me querías preguntar con respecto, Gustavo, a la pulsión de muerte. Sí, obviamente que, digamos, cada uno de los cuadros que estuvimos describiendo y de las clínicas del sujeto de las cuales estuvimos y estaremos hablando, digamos, tienen que ver con este, el interjuego de la pulsión de muerte y la pulsión de vida, obviamente. Otro escenario que no planteé es el de la interconsulta. Muchas veces nos piden en el Hospital General: profe, ¿las autolesiones tienen que ver algo con el masoquismo? Sí, absolutamente, sí, sí, porque el masoquismo es una forma de erotismo, es una forma sexual. Uno dirá que tiene que ver hacer un enrejado acá con lo genital no, pero con lo sexual sí, claro, es una forma de masoquismo. Y la depresión lo que hace es que se expresen formas de masoquismo, absolutamente. ¿Se va a subir algún texto de este tema? En la cátedra estamos tratando de armar que estos teóricos configuren lo que vamos a tratar de ser un lugar de teóricos, de un manual de la cátedra. Sí, en la clase pasada también subimos un texto en relación a los trastornos corporales, que fue cuerpo a cuerpo. Sí. El tema es cómo reunir de alguna manera varios textos. No van a ser menos de 2 o 3, porque no hay un texto que de alguna manera lo vean. Voy a subir el Henry A., el texto de depresión de Henry A., que es un manual tradicional, y voy a subir alguno más que encuentre en relación a una clase de psicoanálisis, pero que esté dada de una forma medianamente clara, como para jóvenes de la edad de ustedes y que estudian medicina, como para tener. En principio vamos a subir lo de Henry, ¿sí? Que toma síndrome depresivo, que es donde yo me basé como para poder ordenar la clase.